presidente Daniel Noboa presentó el primer centro de diálisis para Durán. Polémica por la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Asambleístas aseguran que estarán pendientes de sus decisiones al frente del organismo. Nuevos precios de la gasolina extra, super y Ecopaís rigen desde este viernes 12 de julio hasta el 11 de agosto. En lo internacional, sujetos desconocidos dispararon en contra de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. En los deportes, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reveló la razón de la salida del exdirector técnico Félix Sánchez Vaz. Jueves 11 de julio de 2024, amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que siempre nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM a través de nuestras redes sociales y también ahora en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información del telégrafo digital. Bienvenidos nuevamente. Aquí iniciamos. Estabilización, precios combustible. Desde las 0 horas de este viernes 12 de julio regirá el nuevo precio de la gasolina hasta el próximo 11 de agosto, según estableció e informó Petroecuador a los distribuidores de derivados de petróleo, es decir, a las estaciones de servicio. La gasolina premium de 95 octanos descendió en 20 centavos de su valor anterior y quedó en $3.91 como precio referencial sugerido. La gasolina extra y Ecopaís subió 3 centavos para un total de $2.75 de venta al público, mientras que el diésel se mantiene en $1.79. Gracias a su subsidio. Y si bien la gasolina extra solo subió en 3 centavos, con la estabilización del precio de los combustibles en el Ecuador, el Estado asume un porcentaje significativo del valor en el caso de que se registrara un incremento del precio internacional. Esto se hace mediante bandas que, según suba o baje el costo del barril del petróleo, se ajusta para evitar que ese rubro mayor lo pague el usuario. En el siguiente reportaje explicamos cómo funciona. El precio de la gasolina en el mundo es fluctuante, es decir, su costo varía según una serie de factores. El valor del barril de petróleo WTI, que también depende de circunstancias como conflictos geopolíticos o eventos naturales, es el que marca el precio de los combustibles. Entonces, para evitar tanta fluctuación, en el Ecuador se aplica un mecanismo de estabilización llamado banda, que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Para entenderlo mejor, con ejemplos. Mañana se recrudece el problema bélico en la Franja de Gaza, ¿no? O hay un recrudecimiento o acciones más complejas en la guerra Rusia-Ucrania. Obviamente se va a disparar el precio del petróleo, el WTI también, y lo que haría la banda es amortiguar ese golpe para en el tiempo ir normalizando la fluctuación de precios. A las 0 horas del 12 de cada nuevo mes, internacionalmente se aplican los nuevos valores. Por ello, hasta el 11 de julio, el galón de la gasolina extra y Ecopaís costaba $2.72 en el Ecuador. La banda impedía que el costo superara los 14 centavos en el resto del periodo. Y este monto es equivalente al 5% y cuyo techo habría sido $2.86. Pero recordemos que este valor no se aplicó porque el incremento decretado por el gobierno fue tan solo de 3 centavos. Además, la gasolina en el Ecuador sigue entre las más baratas. El precio promedio en la región de esta gasolina es de $4.69 por cada galón. En Colombia hoy está a $3.80. En Perú está a $4.80. Las autoridades recuerdan que el costo de la extra y Ecopaís no tiene que obligatoriamente subir cada mes. También podría disminuir hasta en un 10% de su valor si el costo internacional del barril así lo permitiera. Por eso desde el gobierno le llaman estabilización del precio de los combustibles, una acción que se ejecuta desde el 28 de junio. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios de transporte y afectados
por un subsidio que es altamente ineficiente y altamente inequitativo. Y mediante una compensación económica, el valor fluctuante de la gasolina no incrementa la tarifa del traslado en taxis, tricimotos o camionetas de transporte de carga liviana y mixta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La temática de la más reciente mesa de diálogo entre el gobierno y los transportistas fue sobre los gobiernos autónomos descentralizados, quienes según algunos gremios no han completado el proceso para que los transportistas se registren en el portal de compensaciones por la gasolina. Este jueves se efectuó la cuarta mesa de diálogo entre transportistas y gobierno nacional. El tema de esta ocasión fue la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Temas delicados como tarifas, controles, permisos, porque muchos de los transportes tienen relación directa con los municipios especialmente, sobre todo el taxismo. El mayor inconveniente es el padrón de transportistas que se genera del registro de los conductores en sus municipios, para así recibir la compensación económica que les entregue el gobierno para que no suban sus tarifas por la estabilización del precio de la gasolina. Por ejemplo, el sector de las tricimotos, uno de los 3 con derecho a la compensación, no ha logrado el registro de todos sus miembros para la transferencia monetaria. Tenemos una media de 2.000, pero somos más o menos 20.000 en el país. Entonces necesitamos que los municipios fluyan la información hacia el Ministerio de Transporte para que ellos puedan ayudarnos con las compensaciones. Es decir, son aproximadamente 8.000 mototaxistas que tendrían hasta el 24 de este mes para acceder a los pagos, y eso se planteó en la reunión. No es tema del gobierno en sí, es tema de que los municipios quizás no estaban al tanto, no tenían conocimiento, y hoy por hoy el gobierno les está exigiendo que se pongan al día en estos temas. Según gobierno y transportistas, hay apertura mutua para encontrar soluciones a los pedidos de ese gremio. Ello pese al apagón de motores que anunció una federación de transporte. Fue sorpresivo y fue insólito, yo les soy honesto, que una de las organizaciones del transporte pesado que participó en todas las mesas, que tenía teléfono abierto permanentemente, haya decidido un apagado de motores que no significa ni paralización ni paro, por un periodo de 48 horas. Como resultados ya alcanzados, desde esta semana se incrementaron los controles policiales y militares en las vías de 6 provincias, y el próximo lunes el Ministerio de Gobierno se reunirá con la Corporación Financiera Nacional para actualizar y revisar los montos de créditos que solicitan desde el transporte nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 11.048 chalecos para la policía en Durán. En el acto, el primer mandatario enfatizó que en los siguientes días se intensificarán las tareas para combatir a los grupos delictivos y criminales que operan en ese cantón de la provincia del Guayas. En la unidad de vigilancia comunitaria del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, se entregaron 11.048 chalecos a la Policía Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el acto donde enfatizó que este aporte es parte de la estrategia que se implementa en esa zona del país para combatir a los grupos delictivos y criminales. La guerra continúa y por ello es que debemos proveerles del equipamiento necesario para que puedan desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato. El gobierno señaló que con esta dotación de elementos de protección suman un total de 51.000 chalecos entregados en los últimos meses a los uniformados del país. Un respaldo a los hombres y mujeres que se enfrentan a cotidianos desafíos para garantizar la paz social en toda la República del Ecuador. El primer mandatario enfatizó que la tarea de combate a los delincuentes durante los próximos días se priorizará en el Cantón Durán. La próxima semana estaré casi toda la semana aquí en Durán luchando en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Y vamos a entrar con todo. En tanto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien asistió a la entrega de chalecos, señaló que se realizará una actualización de datos en esa zona. Vamos a tener también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social el registro social y, por supuesto, un registro civil actualizado. Cifras oficiales establecen que de enero al 7 de julio de este año se redujeron un 18% las muertes violentas a escala nacional en comparación al mismo periodo del 2023. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
El bloque de seguridad ejecutó en las últimas horas alrededor de 18 operativos antidelincuenciales que derivaron en la aprehensión de 38 personas, las cuales serían parte de organizaciones delictivas dedicadas a los delitos de extorsión y secuestro. Varias células de la organización terrorista Los Choneros fueron desarticuladas. En las provincias del Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y en el distrito Guayaquil, los operativos denominados Gran Libertad 10 posibilitaron el debilitamiento de 3 organizaciones delincuenciales y la incautación de 6 armas de fuego, varios kilos de droga, municiones de grueso calibre y vehículos y motos reportados como robados. En total, en 18 intervenciones se aprendieron a 38 personas, 35 en flagrancia y 3 con boleta de captura por estar presuntamente implicados en los delitos de extorsión y secuestro. De mayor relevancia tenemos, por ejemplo, en Milagro, en Guayas, liberamos a 2 personas que se encontraban secuestradas en días anteriores, de los cuales se les detuvo a los secuestradores. Tenemos también en Guayaquil un liberado en Nueva Prosperina, que exigían también dinero y que fueron liberadas esta persona. En Los Ríos también tenemos en Vinces un liberado que se encontraba en un lugar, en un maizal, que se les pudo también liberar. Las autoridades policiales en la provincia de Los Ríos indicaron que el trabajo policial va a reforzarse para bajar los índices de muertes violentas en esta jurisdicción. Existe un enfrentamiento entre bandas, estamos en algunas líneas investigativas, esperemos tener resultados en los próximos días. En cuanto a la pregunta del agente civil, aquí nosotros tenemos varias unidades de inteligencia, vamos a tomar en cuenta sobre este tema sobre los robos en los buses. En estos días se incrementará el número de policías para los cantones de Quevedo y Babahoyo debido a la incidencia en cuanto a robos y secuestros. Javier Ceballos, Noticias 7. Asamblea Nacional. Una nueva mayoría correísta en el Consejo de Participación logró la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Godoy fue impugnado por defender a procesados por narcotráfico y además ser el abogado de Alenbert Vera, expresidente del CPCCS, sancionado y destituido por hacer campaña junto a la Revolución Ciudadana. Realmente es una vergüenza lo que está pasando ahora y que Dios ampare al Ecuador en contra. Así reaccionó la consejera Michelle Calvache después de que en el Pleno del Consejo de Participación se den los 4 votos necesarios para designar a Mario Godoy como el nuevo titular de la Judicatura, en lugar de Dunia Martínez, que había sido designada 2 días atrás en el mismo cargo. La postulación vino de la correísta Yadira Saltos y a ella se sumaron Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Joana Verdesoto. Esta última fue el voto sorpresa, pues se unió a la denominada Liga Azul, que abiertamente han mostrado su inclinación a la Revolución Ciudadana. Hay presiones de los diferentes partidos políticos, doblegaron a ciertos consejeros y es importante esto recalcar, puesto que no se puede hacer un trabajo independiente con este tipo de presiones. ¿Habla por la consejera Guardia? Sí, que la consejera Verdesoto también. Pero, ¿quién es Mario Godoy? Jurista de profesión y magíster en Derecho Administrativo, se ha desempeñado como asesor en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, entre otros cargos públicos. Sin embargo, durante el concurso fue impugnado por falta de probidad notoria, pues defendió a los hermanos Larrea procesados por narcotráfico en 2019, patrocinó la defensa de Guillermo Churuchumbi, dirigente de Pachacutic, y también fue abogado de Alenbert Vera, expresidente del CPCCS, sancionado y destituido por haber hecho campaña junto al correísmo. Además, Vera fue abogado particular de Rafael Correa en el caso del Universo. Calvache tiene su propia conclusión. Que la justicia ha sido tomada por el partido político que todos conocemos y lastimosamente dije que Dios ampare al Ecuador porque todos sabemos lo que este partido político tenga la justicia en sus manos, lo que puede pasar. Ahora Godoy, quien será posesionado la próxima semana, tiene en sus hombros a la Judicatura, el organismo que administra jueces y funcionarios judiciales, que actualmente no goza de buena aceptación y se ha visto envuelto en polémicas por casos de supuesta corrupción, como lo son Purga y Metástasis. Y justamente en este último está involucrado el expresidente de la Judicatura, Wilman T., quien guarda prisión preventiva en la cárcel La Roca en Guayaquil. Alex P., su asesor y ahora testigo protegido, aseguró que vio cómo Wilman T. mantuvo videollamadas con Rafael Correa. Además declaró que el ex titular estuvo involucrado en un fallo que dio la libertad a Jorge Glass.
Mario Godoy estará al frente de la judicatura hasta finalizar el año, pues en enero se debería renovar a todos los vocales. Edison Saavedra, Noticias 7. Asambleístas de diferentes bancadas aseguran que estarán pendientes del trabajo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. No descartan procesos de fiscalización si en su accionar se evidencian decisiones o acciones para favorecer a políticos procesados o sentenciados en casos de corrupción. Desde la Revolución Ciudadana niegan que sea un triunfo la designación de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Quien armó la terna con su nombre desarma cualquier narrativa de injerencia correísta en la justicia, aseguran sus asambleístas. A ver, yo no sé, para afirmar una narrativa como esa deberían haber hechos puntuales, sólidos, consistentes, para que nos ayuden a afirmar una u otra cosa. Desde el Parlamento, los señalamientos son al funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. El oficialismo cree que el país dejó pasar la oportunidad, en consulta popular, de pronunciarse sobre la desaparición de este organismo. Adrián Castro dijo que estará vigilante de que las decisiones de la Judicatura no se orienten a favorecer a políticos procesados o sentenciados en casos de corrupción, o que la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia sea a la carta. No, eso no puede ocurrir. A ver, nosotros vamos a estar vigilantes a que ese tipo de cosas no ocurran. Insisto, tiene prioridades este Consejo de la Judicatura, entre otras está esa depuración, y en el evento en que traten de rever o de meterle mano a las causas importantes del país, aquí nos van a tener firmes, frontales, directos, aquí no hay compromiso ni patentes de corso para nadie. En el Movimiento Construye y el Partido Social Cristiano habrá un monitoreo de cerca a las decisiones que se adopten en la Judicatura. Vamos a emprender esta fiscalización para evitar que cualquier cosa se pueda perfeccionar en este país, sobre todo para que la justicia no quede en manos de quienes le han hecho grave daño al país. Lo que estamos verificando es ver si los procedimientos que ellos ocuparon para poder cambiar, digamos, al titular fueron los correctos, y dependiendo de eso, qué intereses hay ocultos. La posesión de Mario Godoy Naranjo en la Asamblea dependerá de la notificación de su designación que remite el Consejo de Participación. Posiblemente alcanzaremos a convocar para el martes de la próxima semana. El titular del Parlamento decidirá si este acto de posesión será presencial o virtual. Javier Ceballos, Noticias 7. Momento de irnos a una pausa y al regresar les contamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el primer centro de diálisis para el Cantón Durán. Los detalles en pocos momentos. Durán, primer centro de diálisis. Así es, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el primer centro de diálisis para el Cantón Durán, que funcionará en el Hospital General Enrique Ortega Moreira, perteneciente a la Red de Salud Pública. La inversión para la instalación de la nueva área fue de cerca de $679,000. Son 16 puestos de diálisis para la atención de pacientes con insuficiencia renal que se habilitaron en el Hospital Enrique Ortega Moreira, en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. De acuerdo a las autoridades del área de salud, la atención será de 12 horas continuas, con lo cual se asistirá a un promedio de 48 pacientes por día y un total de 96 semanales. Anteriormente, lo que sucedía es que existían 2 puestos de diálisis aguda que se convirtieron también en atención para pacientes crónicos, pero que realmente no satisfacían las necesidades de la población, por lo que los pacientes eran derivados hacia la red externa de prestadores. La meta gubernamental es alcanzar las 1.152 sesiones de diálisis por mes, con el objetivo de cubrir la demanda a través de la red de salud pública. El sector de la salud estaba abandonado por muchísimos años. A propósito, ha estado abandonado por muchísimos años para que cada año haya más derivaciones a clínicas privadas, muchas de ellas con prácticas corruptas y sobreprecios muy altos. La inversión fue de cerca de $679,000, destinada para equipos tecnológicos, insumos médicos, medicinas y especialistas. El servicio de diálisis que hoy inauguramos está listo para brindar una atención con estándares muy altos, destinados a los pacientes con enfermedad renal crónica. Datos oficiales establecen que en lo que va del año en el Hospital Enrique Ortega Moreira en Durán se atendieron 3,000 pacientes por diversos padecimientos. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
Ecuador cuenta con 2 hospitales que implementa el código Mariposa, uno ubicado en Cuenca y el otro en la capital. El hospital del IES San Francisco de Quito cuenta con este protocolo que se enfoca a acompañar a las madres tras la pérdida de un bebé en el vientre o los primeros meses de vida. Veamos. La pérdida de un ser querido nunca es fácil y suele ser aún más doloroso cuando se trata de un hijo. La muerte perinatal es algo que no se habla mucho en hospitales, pero se vive frecuentemente. Y ahí nos dijeron las 3 palabras más duras que pudimos haber escuchado, que fue de que no hay latido. Ningún padre está listo para escuchar estas palabras. En el caso de Tania, perdió a su primer hijo, Nico. Ella nos cuenta que los controles eran normales, sin embargo, al llegar al hospital, todo cambió. Estas 3 palabras le cambian la vida a una madre, a un padre, y la sumergen en un túnel negro llamado duelo. Como padre, tampoco esperas que a los pocos meses de tener a tu bebé fallezca. Pero eso le pasó a Nayli Maldonado. A los 8 meses, perdió a su hija. Para ambas, contar con un protocolo como el Código Mariposa les ayudó a no tener un duelo crónico. Dijeron, quieren cargarla, quédense el tiempo que requieran sin ninguna presión. Y creo que eso ha ayudado en mi proceso. Y a mi hijo no le vi ni verde ni morado. Yo le vi dormido. Y esa fue una de las circunstancias que en mi experiencia personal me permitió marcar la diferencia entre superar el duelo o tener un duelo crónico. Este código se ha implementado en países como México y Perú, donde lleva el mismo nombre. Este es un reglamento que indica tanto a personal médico como administrativo y a las familias, cómo apoyar a la madre a atravesar la pérdida de su bebé. Y también recibimos el acompañamiento de la Fundación Abrazando Esperanzas, que nos acompaña durante este proceso para hacer el acompañamiento intrahospitalario del duelo gestacional, perinatal y neonatal de la paciente y la familia y el seguimiento posterior. Lo que se busca es un trato humanizado, apoyado en profesionales de la salud, psicólogos e incluso en trabajo social. Que no solo el personal de salud se sensibilice, sino que la sociedad abrace el dolor de estas familias y que podamos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Desde la implementación del Código Mariposa en octubre del 2023, el Hospital San Francisco ha activado su protocolo 42 veces, 3 pérdidas neonatales y 39 pérdidas perinatales y gestacionales. Cuando hablamos de pérdidas gestacionales, hablamos de pérdidas de bebés dentro de todas las etapas del embarazo. Las pérdidas perinatales, hablamos de los bebés que se pierden durante los procedimientos tanto del parto o de la cesárea. Y las pérdidas neonatales, hablamos de los bebés que fallecen dentro de sus primeros 28 días de nacidos. En el Ecuador existen 2 hospitales que tienen este protocolo. El uno en el Hospital Vicente Corral Moscoso, ubicado en la ciudad de Cuenca, y el otro en el Hospital San Francisco del IES en Quito. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en otro tema, la nube de ceniza del volcán Sangay está en incremento de su tamaño, según informó el Instituto Geofísico en su último reporte. La columna alcanza los 1.500 metros sobre el cráter y tiene una dirección hacia el oeste. Esto significa que la ceniza podría caer en provincias como Chimborazo, Bolívar, Los Ríos o Guayas. Además, en las noches se ha registrado el descenso de material incandescente. Sin embargo, no se han provocado lares por la falta de lluvia en la zona. Minería ilegal, pérdidas y afectaciones. Mineros ilegales engañan y reclutan a habitantes de comunidades para explotar informalmente la tierra a cambio de dinero y bienes materiales. Hoy les presentamos el caso de una comunidad shuar en Zamora. A continuación, su historia. En Chaín, una comunidad shuar asentada en la provincia de Zamora Chinchipe de aproximadamente 100 familias. Del 2019 al 2023 tuvo un encuentro con una riqueza que no conocían. En ese año los comuneros recibieron la visita de personas desconocidas, quienes se hicieron pasar por expertos mineros. Ellos visitaron uno a los dueños de las tierras para que les permitan meter su maquinaria y explotar el suelo, especialmente en las orillas del río Nangaritza. A cambio de esto, los supuestos empresarios les pagaron grandes cantidades de dinero, pero también con autos de lujo, electrodomésticos, entre otras cosas. Y así fue como Jaime en 3 años sacó y extrajo tanto oro que a los 3 años se miran a las caras y dicen ¿qué pasó? Las retroexcavadoras se fueron, los operadores mineros se fueron, nos quedamos sin plata, nos farriamos la plata. Se compraron carros de lujo sin saber manejar.
Así que lo chocaban, lo dejaban chocado y se compraban otro. Finalmente, cuando la tierra ya estaba explotada y no quedaba nada, la maquinaria se fue y con ello la productividad de la zona. Según la Cámara de Minería, así operan los extractores ilegales, engañan y reclutan y en muchos casos invaden las zonas de explotación. Incluso los proyectos mineros abandonados, donde ven un potencial de riqueza bajo la tierra. Tal es el caso del proyecto Río Blanco en Azuay, que fue suspendido en 2018 por una orden judicial. Ese proyecto está invadido por mineros ilegales, se ha sustraído material mineralizado, se han sustraído maquinarias, inclusive hay gente de la zona que asegura que allí se está entrenando grupos irregulares. La extracción minera mueve al menos $1.000 millones al año, dinero que en la mayoría de los casos se destina para financiar actividades ilícitas como lavado de dineros, tráfico de armas, tráfico de drogas, asesinatos, sicariatos, entre otros. Esa minería ilegal, que normalmente era por personas que simplemente se dedicaban a la explotación sin tener ningún permiso, ahora se ve permeada también por grupos terroristas. Estos $1.000 millones que se generarían ilegalmente no pagan impuestos y por lo tanto es dinero que constituye un perjuicio para el Estado. Por ello, militares realizan constantes operativos en zonas que se consideran peligrosas para frenar esta actividad ilegal. Por ejemplo, Ponce Enríquez, también en Azuay, donde se registró un enfrentamiento armado y que permitió la liberación de 49 mineros secuestrados. Edison Saavedra, Noticias 7. En las empresas recicladoras de transformación de botellas plásticas no retornables se iniciaron los controles para constatar que estén habilitadas para recibir la devolución del impuesto redimible a los materiales PET, pues existen denuncias ciudadanas de que estas compañías obtendrían el beneficio económico de manera irregular. Hasta la fecha solo hay 6 empresas registradas para recibir la devolución por parte de sus botellas plásticas, lo que en total ha sumado un monto aproximado de $17 millones que devuelve el SRI. Según esa institución, continuarán con las labores en el resto del país para evitar que se haga pago a quienes no cumplen con los requisitos. El objetivo de este operativo es verificar que las empresas recicladoras de botellas plásticas cuenten con todos los requisitos para acceder a la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas. Estos requisitos son, entre otros, contar con el registro del MIPRO, estar al día en sus obligaciones tributarias, contar con el acta de entrega-recepción, entre otros requisitos que se deben cumplir para acceder a la devolución de este impuesto. Si las empresas recicladoras de botellas plásticas no cumplen con los requisitos, el Servicio de Rentas Internas les suspende por 6 meses el acuerdo de responsabilidad que les permite acceder a la devolución de este impuesto. La Policía Nacional detuvo al pediatra Pablo Aníbal I, acusado de presunta pornografía infantil. El sujeto fue capturado en su domicilio en el sector de San Isidro del Inca, en el norte de Quito, tras una investigación de 4 meses en las que se sospechaba que mediante plataformas informáticas habría realizado la transmisión e intercambio de material de abuso sexual infantil de víctimas de 8 a 12 años, según indicó la Fiscalía. El médico cuencano fue gerente del Hospital Eugenio Espejo, director médico en hospitales del IES y asesor de salud en la Presidencia de la República entre el 2011 y el 2013. Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar. Vamos con noticias positivas. La Perla del Pacífico está próxima a celebrar sus fiestas de fundación y para conocer su historia y su recorrido histórico y cultural se ha puesto a disposición una proyección interactiva gratuita. Veamos. Guayaquil está próximo a celebrar sus 489 años de fundación. Y para conmemorarlo por todo lo alto y conocer sobre su historia y cultura, llega el Domo 360. Este domo tiene 13 metros de altura y ofrece imágenes en 360 grados, creados a través de videos e inteligencia artificial. Esta iniciativa permite recordar detalles de la historia de Guayaquil, proyectando cada uno de los hitos de cómo nació la ciudad, la reconstrucción y su evolución hasta la actualidad. Este espacio se instaló en el Parque Samanes y durante 4 días recibió 20,000 usuarios, entre estudiantes y público en general. La estructura de esta cúpula es movible, por lo que se trasladará a diferentes puntos de la ciudad.
Hasta el jueves 11 de julio, el espacio estará disponible en el Parque Forestal. Finalmente, el domo se ubicará en el Malecón 2000, del 12 al 14 de julio del 2024. La entrada es gratuita y el horario de atención es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La proyección de las imágenes tiene una duración aproximada de 13 minutos. La iniciativa busca que los guayaquileños regresen a los espacios públicos y disfruten de su rica herencia cultural en un formato innovador y educativo. Las playas de Same en Esmeralda se han convertido en el lugar elegido por las tortugas marinas para anidar. Por ello, la Fundación Reto Same lidera limpiezas y esfuerzos de cuidado de esta especie para protegerlas y garantizar un entorno seguro para sus nidos. Las tortugas marinas vuelven cada 20 años a anidar y la playa de Same se ha convertido en el lugar preferido para estas especies. Con el fin de proteger y minimizar las amenazas a las tortugas marinas, la Fundación Reto Same lideró una limpieza para su llegada. Los materiales que más se retiraron de la playa fueron plásticos, envases de vidrio, llantas y además recolectaron 3 mallas de pesca, evitando que se conviertan en redes fantasma que afectan a la biodiversidad de nuestros océanos. Gracias a la colaboración de los hermanos Pastor y Soledad Rodríguez, integrantes de la Fundación Reto Same, se han logrado minimizar las amenazas para los 350 nidos que por temporada se encuentran en la playa de Esmeraldas. Este trabajo es 100% voluntario y reúne los esfuerzos de la comunidad para brindar seguridad tanto a las tortugas como a los turistas. ¿Se imagina poder revivir Ecuador, pero esta vez en París? Bueno, ese sueño está por cumplirse no solamente con nuestros atletas, sino a partir de una gran iniciativa que combina al Estado y la empresa privada. A continuación, una sorpresa que a todos nos encantará. Es el momento en el que se bendicen las llaves de Casa Ecuador y también en el que les entregan a quienes serán los padrinos de esta iniciativa. Es Jefferson Pérez, el primer atleta ecuatoriano en ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, y la primera dama, Lavinia Balbonesi. La Casa Ecuador será nuestra plataforma de visibilidad en el extranjero. Abrirá sus puertas en París, en el marco de los Juegos Olímpicos. Es un hito que refleja nuestro compromiso con la cultura, con el turismo y con el deporte. Más allá de esto, demuestra nuestra firme determinación de destacar a nivel global. Esta iniciativa, que por primera vez se dará en los Juegos Olímpicos, tiene la intención de generar nuevos y maravillosas narrativas que el Ecuador presenta al planeta. No es solo al mercado francés, sino a todos los turistas de todos los países del mundo que estarán dándose cita en París para poder conocer y escuchar otra historia de nuestro país. Y es que el escenario nos coincide mágicamente con algunos eventos. El más importante es que exactamente hace 100 años, el Ecuador mandaba por primera vez a sus atletas a las Olimpiadas. Hoy, 100 años después, volvemos ya con medallas ganadas y otras tantas que seguro llegarán. Lo que vamos a poder decir es: ¿quieres conocer un poco más de mi país? ¿Quieres saber de dónde es Neisy? ¿Quieres saber de dónde es Lucía? ¿De dónde es Jonathan? ¿De dónde son nuestros atletas? Bueno, te invito, porque las puertas de mi país están abiertas en Casa Ecuador. Casa Ecuador será entonces la casa y refugio, un rincón de Ecuador en París, donde cada ecuatoriano podrá sentirse en su propio territorio. Definitivamente es un espacio para el mundo, porque el mundo está representado en Ecuador. Que se prepare París entonces, no porque llegaremos solo con nuestros mejores deportistas, sino con quizás nuestra medalla de oro, esa de nuestra cultura, de nuestra fauna y nuestra flora. El arte superlativo de Japón es una exhibición en la que 13 artistas recogen la historia, riqueza y diversidad de su país, plasmándolo en obras como fotografías, cerámicas, bordado y escritura, con el objetivo de poner en valor a los artesanos, quienes con esmero realizaron estas creaciones. El arte superlativo de Japón es una exhibición en la que 13 artistas recorren la historia, riqueza y diversidad de su país, plasmándola en obras como fotografías, cerámicas, bordado y escritura, con el objetivo de poner en valor a los artesanos quienes con esmero realizan estas creaciones. Bueno, en general, el arte japonés
se caracteriza por su íntima conexión con la naturaleza. El factor común entre las piezas artísticas expuestas es la destreza manual con la que elaboran cada obra, integrando el pasado y el presente. Se inspiran en elementos naturales como la madera, la piedra y el agua, y buscan recrear pequeños paisajes a través de jardines. La entrada es gratuita. La exposición estará abierta hasta el 11 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo en el centro de Quito. La exhibición se ha presentado ya en varios países de Latinoamérica. Exalta el trabajo del artesano y su profundo sentido de elaboración, muy meticulosa de los detalles de los procesos de producción. El arte superlativo de Japón llegó a nuestro país gracias a la gestión de la Embajada de Japón en Ecuador. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bien, es momento de irnos a una nueva pausa y regresamos con toda la información deportiva. Quédese con nosotros.